La palabra de Dios nos declara que cada uno de nosotros ha recibido de Dios sanidad, salvación, restauración, perdón, una vida nueva. Y cada uno de nosotros sabe nuestras altas y nuestras bajas. En la misericordia de Dios, Él nos ha conducido a un sitio llamado congregación, una asamblea de santos, de hombres y mujeres restaurados o en proceso de restauración. No somos perfectos. No queremos hacerles creer vanamente de que va a hallar perfección en nosotros. Va a haber un hombre o una mujer con el deseo de seguir de Jesucristo, su palabra, amarle, servirle, pero también va a haber errores, muchos errores en cada uno de nosotros. Pero venimos buscando es aquel que nos ha perdonado, aquel que ha muerto y aquel que ha resucitado por cada uno de nosotros. Mis hermanos los ujieres le están haciendo entrega de una ofrenda, de un sobre. ¿Para qué es ese sobre? Como iglesia vemos, si se dan cuenta, hay todo un proceso de restauración, de remodelación de esta estructura. Esta estructura en la cual Dios nos ha permitido estar por más de 40 años, constantemente necesita arreglos. Aquí hay un grupo de hermanos y damos gracias a Dios por ello. Los llamamos los guardianes del templo. Es una familia que meticulosamente y responsablemente atiende todos los detalles que usted está viendo de este espacio físico. Pero también hay personas que trabajan en una oficina durante 7 días a la semana, no 5, 7. Entonces, por esa causa, Dios nos pide que contribuyamos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas para con el Señor, para con su iglesia. De esa manera, su iglesia también tiene cómo seguir avanzando. No solamente el tiempo de oración es importante, el tiempo de lectura de la palabra, sino nuestra contribución en todo lo que podamos, no solamente en dinero. Aquí hacen falta muchas manos para hacer muchas cosas. Amén. Entonces, bueno, ya los cheques no se hacen porque eso no, si ya depositó su ofrenda, póngala en alto y oremos. Padre, gracias por la ofrenda de tus hijos y de tus hijas. Padre, bendice, como dice tu palabra, la arteza de amasar. Bendice su despensa. Multiplícale, Señor. Tú bendices al dador alegre. Tú bendices a aquel que generosamente da de lo que previamente tú le diste. Señor, nada podemos dar si previamente tú no nos has dado a nosotros. Por tanto, de lo recibido de tu mano, te damos, Señor. Agradecidos porque nos has dado el entendimiento de poder ofrendar para tu obra. En tu nombre, Jesucristo, muchísimas gracias. Amén. Pueden entonces ir pasando recogiendo sus sobres. Mientras van haciendo la recolección de los sobres, yo voy a compartir con ustedes una palabra y le voy a pedir que la busquen. Está en el libro de Jonás. Libro de Jonás, en el capítulo 2. Y habla de un hombre que está en una situación complicada, en una situación de angustia. El hombre está dentro de un pez y sus probabilidades de sobrevivir son pocas. Como esta sociedad hoy en día, este mundo, esta ciudad de Caracas, nuestras familias, nuestra alma. Pero este hombre en aquella situación complicada, Dios, o como dice nuestro pastor Jacobo, le cayó la locha, aunque muchos quizás no saben qué es esa locha, pero los que tienen mi edad más o menos saben de qué se trata. Pero se recordó de que hay un Dios todopoderoso. Y en el capítulo 2, desde el versículo 7, dice así. Capítulo 2 del libro de Jonás, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, fíjense hasta dónde tuvo que llegar, ¿no?
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y fíjense que después vino la respuesta. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hubo respuesta. Pero la respuesta vino después que este hombre clamó. Entonces, para todos nosotros, no nos olvidemos y no caigamos en la tentación de sucumbir ante todo lo que los medios nos informan. Lo que los medios informan es pavoroso, es terrorífico y no estamos negando la realidad, ojo. Pero nosotros creemos en un Dios que puede transformar el desierto en ríos de agua viva y que puede hacer brotar aguas del sequedal. Amén. Él no ha cambiado, es el mismo. Y aquí se nos da una instrucción clarita. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Y dice que la oración llegó hasta su santo templo, es decir, fue escuchada. Amén. Bien, les voy a presentar a unos hermanos muy especiales. Ellos, como cada uno de nosotros, llegó, bueno, en su situación particular. No me corresponde dar el testimonio de ellos. Pero en el proceso de crecimiento y de maduración, Dios los fue perfilando. Y ellos empezaron en un ministerio de familia como unos discípulos. Y posteriormente en los años fueron aprendiendo y bueno, Dios se encarga de ir moviendo sus piezas como lo ha hecho con todos nosotros. Hoy en día llevan el ministerio de Iglesia para Niños. Tienen aproximadamente ya más de 2 años y medio o 3 con este ministerio. ¿Por qué hago toda esta vuelta? Porque si alguien conoce la situación del niño y por lo tanto la situación de la familia, son ellos. Porque no solamente son los que hacen un corto con Iglesia para Niños en tal o cual nivel, sino que durante todos estos años han tenido que ir enterándose de situaciones buenas y otras no tan buenas y ver qué pueden hacer al respecto. Pero han decidido perseverar en el Señor. Dios los está utilizando de una manera bien particular. Ellos son lo que uno puede decir una nueva criatura, porque es lo que quizá uno humanamente no buscaría para un ministerio infantil. Pero bueno, Dios es Dios y Él sabe a quién tiene en su grey. Así que bueno, yo les presento a mis hermanos, Victoria y Jesús Millán. Ellos van a estar llevando la palabra de hoy. Así que bueno, prestemos atención. Creemos que seremos maravillosamente edificados. Oramos por ellos, mis hermanos, levantemos nuestras manos. Padre, te damos gracias por tus hijos, te damos gracias por Jesús y por Victoria. Tus siervos diligentemente han buscado, han redarguido el corazón de muchos. Tu Espíritu Santo ha redarguido el corazón de ellos. Ellos han visto la necesidad de cada niño, de cada familia. Y constantemente la han presentado delante de ti. No han desmayado, oh mi Dios, en medio de todas las situaciones que han tenido que ver, que vivir y sobrellevar. Por tanto, te pedimos que conforme a tu gracia, la autoridad y tu poder, obres en ellos y a través de ellos. Que la palabra viva y eficaz, que la palabra que da entendimiento, libertad, restauración, fluya a través de ellos. Oh Padre Santo, manifiesta el poder de tu obra en ellos y a través de ellos. En tu nombre, Jesucristo. Gracias. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Le damos una vez más la bienvenida
bienvenida a todos. Nos gozamos realmente por este día, porque estamos juntos nuevamente en nuestro tercer servicio. La gloria sea para Dios. Qué bueno vernos las caras, aunque no podemos abrazarnos como quisiéramos, no podemos esas costumbres que tenemos nosotros, pero en obediencia, ¿verdad? Lo hacemos, pero igual nos damos el amor, igual nos vemos, igual estamos aquí en la unidad. Entonces, para dar inicio, ¿qué les parece si le damos un aplauso una vez más a nuestro Señor? Bien. Comencemos dándole las gracias a Dios por este tiempo y colocándolo a su disposición. Gracias, Padre Eterno, en este momento nos colocamos a tus pies, Padre Santo, para colocar este tiempo delante de ti, para que seas tú ministrando, Señor, para que seas tú guiando nuestra palabra, para que seas tú, Espíritu de Dios, hablando a través de nosotros. Queremos, Padre Santo, que tú permitas que apartemos toda nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra personalidad, nuestro pensamiento, y que seas tú a través de nosotros expresándote. Que solo digamos, que solo transmitamos, Padre Santo, lo que tú quieres que se transmite, y que llegue tu palabra, Padre Santo, que llegue a donde tú quieres llegar, Padre Santo, que se cumpla tu santa palabra. Dirige, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno. Estos son sentimientos encontrados, ¿no? Porque es emocionante verlos a todos ustedes, pero también existe la limitante, que uno no puede abrazarse, que uno no puede hacer eso que uno siempre hace, ¿no? En nuestra iglesia, cada vez que la iglesia para niños, cada domingo lo primero que salían los niños era corriendo y se guindaban. Hoy no podemos hacer eso. Pero bueno, demos gracias a Dios porque estamos acá. Y eso es lo más importante. Te podemos compartir, como decía nuestro pastor Vladimir, y como decía Keila al inicio en sus alabanzas, que muchas personas ahorita están postradas en una cama, muchas personas no pueden salir, muchas personas no pueden llegar hasta acá, y sin embargo nosotros hemos sido privilegiados por Dios porque tenemos la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Y compartiendo con ustedes un día muy particular y una enseñanza muy particular, porque está relacionada con los protegidos de Dios. Está relacionado con esos preferidos de Dios, que son los niños. A veces lo decimos, lo comentamos, pero no lo internalizamos. Los niños no simplemente son los que tienen, como decimos en derecho, una capitis diminutis, es decir, una capacidad disminuida. No, los niños ciertamente son el futuro y son los protegidos de Dios, porque así lo dice su palabra, y la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es cierta, y la palabra de Dios es verdadera. En este momento, cuando el cuerpo pastoral de nuestra congregación hizo un alto a la serie de enseñanza El Sermón del Monte y dedicáramos este espacio para la celebración del Día de los Niños, nos llena de orgullo, y verdad que lo hacemos con mucho sentimiento, con mucho amor. Y la mejor forma de festejar, la mejor forma de celebrar el Día del Niño es orando por ellos, porque ciertamente ellos, más que un juguete, más que un paseo a un parque, el Día del Niño tiene que ser todos los días. El Día del Niño tiene que ser cada momento, cada instante, como lo dice la palabra. El Día del Niño tiene que ser en la mañana, en el mediodía, en la noche, al despertarse y al acostarse, cuando los padres oramos por ello y se lo colocamos en manos de Dios. Ese es el regalo que nosotros podemos darle a nuestros niños, y no hacer una fiesta esporádica un día del año, cuando ciertamente vemos otras cosas. Cuando venía subiendo para acá,
allí frente al Milenio, en la avenida, vi como 7 o 8 niños. Luego, al agarrar a Rómulo Gallego, como 10 niños. Pero no niños que estaban orando precisamente con sus padres. Niños de esos que mal identificamos como niños de la calle. Entonces, desen de cuenta el antagonismo y la contradicción, ¿no? Tenemos en el mundo un día especial de celebración del Día del Niño. Pero realmente, ¿qué tenemos que celebrar? Ayer, en una reunión que tuvimos acá en nuestra congregación con un misionero, que no voy a decir su nombre para no comprometerlo por lo que yo pudiera decir, él comentaba algo muy, muy cierto y de mucha verdad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para la transferencia generacional? ¿Qué estamos haciendo nosotros los cristianos y los no cristianos para que eso merme y para que eso se acabe? ¿Cuántos años llevamos viendo este mismo escenario en toda la República, en la primera, en la cuarta, en la quinta y no sé cuánto más? Dios quiera no sea por mucho tiempo más. Entonces, nosotros acá debemos tener un mensaje también reflexivo. ¿Verdad que quisiéramos que todo fuera de celebración, esperanzador y de fiesta? Pero realmente también tenemos que llamar a la reflexión y tenemos que enviar un mensaje reflexivo para los padres, porque todos nosotros tenemos compromisos con nuestros hijos y tenemos un compromiso no por nuestra naturaleza humana, tenemos un compromiso porque Dios nos los impuso, Dios ordenó que teníamos que estar pendientes de nuestros hijos, que teníamos que orar por ellos en todo momento y teníamos que entregarle nuestros hijos a ellos. Entonces, disculpen lo largo de esta introducción, queridos hermanos, pero consideré oportuno y necesario realizarlo. Y yo hubiese querido, de verdad, que lo que más me gustaría era lo que hacíamos antes, los tordos acá, los juegos, la celebración y las bendiciones. Pero, ¿cómo vamos a estar solamente en bendiciones cuando estamos viendo eso que acabo de ver yo ahí a la entrada del milenio? Y que todos ustedes lo vieron y que todos ustedes lo conocen y saben que es verdad. Vamos hermano, con nuestra enseñanza, que la hemos dividido en 3 bloques. Un primer bloque introductorio donde queremos hacer algunos señalamientos del origen de este sentir y este movimiento espiritual que hemos visto y vivido en Iglesia para Niños. Un segundo bloque que sería la palabra de hoy como tal, que la vamos a hacer no sintetizada, pero con muchas precisiones para no ocupar tanto espacio, porque queremos privilegiar el tercer bloque, que serían los testimonios. Y no testimonios porque queremos que ustedes conozcan que somos buenos, que somos malos o modelos nuestros, ¿no? Queremos decirle que Dios sí puede, porque nosotros no somos padres ejemplares, somos humanos que igual que todos cometemos muchísimos errores, muchísimos desaciertos, pero algunas cosas no han salido bien. Cuando le hemos puesto nuestros hijos y cuando hemos orado por nuestros hijos, las cosas han salido bien y esos son los testimonios que queremos compartir con ustedes. Entonces, primeramente, dentro de esa fase de inicio, vamos a comenzar señalando que este mover espiritual lo sentimos desde que se realizó acá nuestro primer encuentro de gracia. En ese encuentro de gracia, que para nosotros fue un hito que marca un antes y un después dentro de nuestra iglesia infantil, nuestra iglesia para niños, durante la preparación de las actividades, teníamos que orar mucho porque esa era la idea, que si buscamos la llenura del Espíritu Santo, si buscamos la presencia del Espíritu Santo, si buscamos que los niños recibieran el Espíritu Santo, la única forma era la oración. Y de verdad que fue un tiempo de oración hermosísimo, donde recibimos mucha palabra y muchas bendiciones. Desde aquel tiempo el Espíritu Santo comienza a inquietarme a mí y a mi esposa sobre una palabra que está contenida en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Que yo le pedí a Victoria que por favor nos pueda leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Uf, tremenda palabra. Yo no sé si ustedes la vieron así, pero verdad que es una palabra bien profunda, ¿no? Nosotros la sentimos, la digerimos, la internalizamos y, verdad, creó rema. Nos impactó muchísimo esta palabra. Y más nos impacta cuando se inicia acá en el templo un periodo de oración en la mañana. Acá anteriormente, antes de la pandemia, a primera hora de la mañana, se reunía un grupo de la iglesia para orar por nuestra iglesia también, por una serie de cuestiones que paralelamente, de moveres espirituales, que paralelamente se estaba suscitando acá en la iglesia. El Espíritu de Dios había ordenado una fase de restauración, había dado algunas palabras direccionales, pero nosotros en oración recibimos nuevamente esta misma palabra que el Espíritu de Dios nos había dado, como ya les señalé durante el encuentro de gracia. Pero ahora era como con más ahínco, porque ya el Espíritu Santo nos decía, ya la conoces, actívala, aplícala, ya es momento de hacerlo. Y no solo eso, ¿no? Sino que acabando de recibir estas palabras, algunas hermanas que estaban orando ahí con nosotros, nos decían palabras similares. Mire, creo que usted tiene que hacer tal cosa, pero era más o menos lo mismo que estábamos recibiendo esta palabra. Dos hermanas que no la voy a nombrar, pero en dos ocasiones se nos acercaron y dijeron, el Espíritu Santo le está diciendo esto. Y era precisamente lo que acabamos de sentir en ese momento nosotros de parte de Dios. Entonces no nos tocó otra opción, no teníamos más alternativa. Le dijimos, Victoria, tenemos que cambiar. Tenemos que revisarnos, tenemos que reflexionar, tenemos que ver qué vamos a hacer, primero en iglesia para niños y luego en nuestras casas, porque nosotros, aparte de ser líderes de iglesia para niños, tenemos dos hijas y tenemos una responsabilidad con ellas. Y sentíamos que la palabra de Dios no solo era para iglesia para niños, sino también para nosotros como padres. Bueno, ahí ciertamente ya comenzamos a orar, pero con más dirección y con más precisión. Comenzamos ya a orar por cosas concretas, con cosas precisas, y Dios me puso que teníamos que cambiar la estructura de iglesia para niños. Que la iglesia para niños no podía seguir siendo eso, donde los niñitos salen corriendo a jugar, a acostarse y a recibir alguna enseñanza. Que la iglesia para niños tenía que ser eso, una iglesia para niños. No un sitio para que duerman y jueguen, no una escuelita, no una guardería. Y Dios me puso que tenía que escribir, pues, y llevar eso al papel y presentarlo a la iglesia y ver qué decisión tomaba la iglesia, porque en definitiva nosotros tampoco tenemos autonomía, ni tampoco lo estamos buscando, sino que quería era transmitir, elevar a nuestras autoridades ese sentir. Me pongo a escribir y hacemos el diseño de una iglesia para niños, pero bajo esta nueva visión que nos estaba dando Dios, donde realmente los niños recibieran la palabra de Dios tal cual como lo recibimos los adultos, y que fuera una iglesia para niños, organizada por niños y dirigido para niños. Cambiamos la visión y la misión que tenía inicialmente el enfoque de la iglesia actual o del ministerio infantil,
para un nuevo enfoque. Y recuerdo que en aquel banco que está allá, estaba el pastor Jacobo sentado y yo se lo presento. Él lo leyó y me dice lo que decía el pastor Levi: se te cayó la loncha, Jesús. Eso era lo que yo estaba esperando que tú me presentaras hace tiempo. Entonces, más que una confirmación, es así, yo sentí, fue un apretón que Dios me hizo y me dice: ¿entendiste que eso es lo que quiero? No inventes, eso es lo que estoy buscando de ti, de ustedes. Gloria a Dios que lo están entendiendo. Comenzamos a trabajar en esa dirección. Nos sorprendió la pandemia, pero sin embargo, todo lo que ya habíamos iniciado, lo seguimos haciendo vía online y hemos visto algunos frutos, estamos avanzando y ciertamente sentimos que tenemos la ayuda de Dios en ese caminar y esperemos que prontamente vamos a ver más perfeccionada esta obra que Dios nos está mandando. Pero también en nuestra casa, ahí tuvimos que hacer algo en paralelo, porque también Dios nos estaba diciendo: es con ustedes también que yo quiero que cambien. No es que vaya solamente a cargar a los niñitos de rayado o darle amor a otros niños, no, es en la casa tuya también que tienes que actuar y trabajar conforme a lo que yo te estoy diciendo. Y también ahí vimos resultados, ahí que es nuestro aporte, es nuestro testimonio que le vamos a dar ya al final. Ahora, ya precisando y llegando a la palabra que nos correspondía hoy, la cual está plasmada en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. También es una palabra que nosotros hemos trillado mucho y hemos leído mucho y enseñamos mucho, pero parece que no la internalizamos. Y queridos hermanos, yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando y a todos los que están acá, que ciertamente Dios nos pide no solo que leamos la palabra, sino que la vivamos, que seamos hacedores de su palabra, que la internalizamos, porque es que si no vivimos la palabra de Dios, si no internalizamos su palabra, no vamos a poder hacer ciertamente lo que Él quiere que hagamos. La palabra la recibimos de Dios a través de la revelación, pero para recibir revelación del Espíritu Santo en cuanto a las palabras, tenemos que internalizarla. Si no vivimos la palabra, no vamos a recibir esa revelación que tanto esperamos para que realmente podamos ver fruto. Si no internalizamos, no recibimos revelación. Si no recibimos revelación, no vamos a dar fruto. Entonces, hermanos, esta palabra, le comentaba la de Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16, la hemos trillado muchísimo, la hablamos muchísimo, pero tenemos que internalizarlo. Y en esta palabra, yo quiero ubicarme en el contexto donde se desarrollan, sin prolongar mucho los espacios literales o literarios. Esto se suscita en un espacio preferido por Dios, por Jesucristo. Cristo venía de Capernaum, que es un pueblo pesquero que queda en Israel y que era muy agradado por Jesucristo porque él ahí practicaba mucho su palabra y oraba y llevaba la palabra. Y de allí se fue al Jordán, que quedaba relativamente cerca porque este era un lago, y él se movió al Jordán, donde dicen que también, o dice la palabra, que él fue bautizado allí en el río Jordán, pero él también iba mucho ahí a dar su palabra, a dictar sus enseñanzas. Digo todo este preámbulo para que tratar de demostrarle que esto fue un escenario provocado por Dios, que a Dios le agradaba ese espacio, ese tiempo y ese tipo de enseñanza, cuando realmente se le presentan un grupo de personas en el momento que él enseñaba allí en esa costa de la ribera oeste del Jordán,
y le dice lo siguiente, que es el texto que aparece en el libro de Marcos del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tremenda palabra, Señor. Amén. Hermanos acá presentes y queridos hermanos que nos miran y nos escuchan por las redes, en esta palabra hay una profundidad inmensa desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los mensajes. Por donde lo veamos hay gran profundidad. Y cuando mínimo nosotros hemos visualizado 3 aspectos fundamentales que queremos también compartir en este momento con ustedes en esta enseñanza que le estamos llevando respecto a los niños y a la motivación y ese amor que expresaba Dios por todo y cada uno de los niños y niñas. El primer aspecto está referido a los obstáculos que ponemos y que hacemos, que construimos para impedir que nuestros hijos lleguen a tener ese trato directo que quiere tener Dios con ellos. Obstáculos. En ese momento la palabra señala que los apóstoles estaban siendo un obstáculo, porque cuando las personas que se encontraban allí en las enseñanzas de Cristo se acercaban con los niños para que Dios los tocara y los bendiciera, los apóstoles los obstaculizaban, los apartaban. Entonces, ese es un gran obstáculo. Entonces, nos cabe una pregunta: ¿cómo entendemos que una persona, que los apóstoles, que eran los más cercanos a Dios, sean un obstáculo para esa relación que Dios quiere tener con los niños, con sus privilegiados, con sus predilectos? Ciertamente no lo entendemos, pero cuando nos venimos a nuestros tiempos, queridos hermanos, acá ahorita nos pasa lo mismo. Y yo le decía a Victoria en algún momento: Victoria, nosotros a veces hacemos lo mismo que hicieron los apóstoles. Estamos siendo obstáculos para que los niños lleguen y tengan esa relación directa con Dios. ¿Y cuál es el obstáculo? Cuando nosotros agarramos a los niñitos de dentro del culto del templo y los llevamos allá, y a veces equivocadamente algunos maestros lo que hacen es poner a que jueguen, a que duerman y más nada. O cuando nosotros dejamos a los niños ahí adentro y los padres le dan la tablet o el teléfono para que jueguen y no fastidien, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué se diferencia eso aquello que hicieron los apóstoles en aquel momento? Nos estamos convirtiendo en obstáculos. Somos obstáculos a esa relación. Obviamente existen muchos otros obstáculos. La dureza de nuestros corazones, nuestra falta de fe, nuestra falta de oración por nuestros hijos diariamente. Ese pienso que es el mayor de los obstáculos. Nosotros los padres no podemos ser obstáculos en la relación entre nuestros hijos y el Padre Creador. Debemos de más bien facilitar, debemos hacer un embudo, una puerta, algo que lleve más bien, que facilite esa conexión del Padre Eterno con cada uno de nuestros hijos. Entonces, queridos hermanos, no seamos obstáculos para nuestros hijos. Todo lo contrario, facilitémosles esa conexión entre Dios y nuestros hijos. Entreguémosles nuestros hijos a Dios. Él los quiere. Y nosotros somos los que no queremos entregárselo. Por miedo, por desconocimiento, por infinidad de situaciones. Pero Él quiere enseñar a nuestros hijos. Él quiere apoderarse de nuestros hijos y nosotros se lo impedimos. Entonces, no nos limitemos a leer la palabra y cuestionar el comportamiento que tuvieron los apóstoles en aquel momento. No, nosotros estamos haciendo igual aquí. Cuando llegamos a disfrutar una prédica,
que nos agrada y las alabanzas, pero dejamos al niño ahí en el piso jugando con la tablet y viendo cualquier distracción en el teléfono. ¿Qué estamos haciendo? Eso, nuestra falta de fe. Pensamos que porque son niños, el Espíritu Santo no habla con ellos. Y les voy a confesar algo. Yo inclusive llegué a dudar en un tiempo que el Espíritu Santo fluía con tranquilidad dentro de los niños. Y usted sabe, lo aprendí aquí, en el encuentro de gracia, porque lo vi, porque lo viví. Vimos y disfrutamos cómo el Espíritu Santo se posesionaba en los chiquiticos, en niñitos de todas las edades, con los niños, las niñas, con los adolescentes. Eso lo vivimos ahí. Niñitos inconversos del barrio que nunca habían visto ni siquiera, que venían únicamente era por la comida o por cualquier aporte que nosotros le damos a la iglesia. Esos niños recibieron el Espíritu Santo y los vimos danzando aquí en el encuentro de gracia. Eso es el actuar del Espíritu de Dios. Por eso es que no podemos restringir a nuestros hijos de la búsqueda del Espíritu Santo y de subestimarlo en el sentido de que como son niños, ellos no son susceptibles, no son capaces de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí son capaces y sí se puede. El otro aspecto fundamental que nosotros visualizamos en esta palabra está centrado en la reacción de Jesucristo, porque la palabra nos dice, y Jesucristo se indignó y le dijo, dejen que los niños vengan a mí, pero a mí esa palabra se indignó, ¿verdad? Que me puso la cabeza roja, ¿no? Imagínate que nuestro comportamiento que vemos así tan suavecito y tan fácil o tan insignificante de no permitir que nuestros niños tengan la conexión y ese trato directo con Dios, indigne a Dios, porque eso no fue el Cristo solamente de aquella época, porque Cristo es uno solo. Es un Cristo vivo que estaba en aquella época, pero que está en este momento también con nosotros y aquí entre nosotros. Entonces, esa indignación que pudo haber tenido Cristo en aquel momento, porque no la puede tener ahorita con nosotros, cuando obstaculizamos y cuando no permitimos que realmente nuestros hijos se conecten con Él. Entonces, queridos hermanos, yo pienso que ninguno de nosotros, creyentes y no creyentes, queremos indignar a Dios. Porque sabemos que el inmenso poder de Dios, la soberanía de Dios es inimaginable. Igual que su amor es inimaginable y es inmenso, es infinito. Su misericordia es infinita. También su soberanía y su indignación y su poder para acabar con el mal también es incalculable. Entonces, por eso, queridos hermanos, no sigamos haciendo cosas que indignen a Dios. Vamos a hacer las cosas que agraden a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Orar por nuestros hijos, ponerle nuestros hijos a Él. Vamos a facilitarle, lejos de indignarlo. Vamos a agradarle a Dios, vamos a decirle a Dios que nos revele cómo hacemos para que nosotros con nuestro comportamiento permitamos cosas que agraden a Dios, que Dios sea agradado por lo que nosotros hacemos, que oremos permanentemente por nuestros hijos y de esa manera va a existir esa conexión. Y finalmente, el tercer aspecto que vemos en esta palabra de hoy de Marcos relativo a los niños es también algo muy significante, porque yo no sé si ustedes lo están viendo así, hermano, pero para mí estos tres aspectos que he señalado, tanto los obstáculos como eso de indignar a Dios, eso a mí me mueve toda la fibra. O sea, del cuerpo, el alma y el espíritu, porque no estamos hablando de cualquier cosita, de que Victoria se molestó conmigo porque yo le dije tal cosa. No. Estamos hablando que Dios se indignó por un comportamiento mío. ¿Qué me puede esperar yo? Cualquier cosa me pudiera pasar desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del cuerpo y del alma, porque realmente es indignación. Yo estoy causando indignidad hacia Dios. El tercer aspecto es también muy, muy significativo porque nosotros en derecho tenemos
algunas máximas, ¿no? que también se aplican mucho en estas situaciones. Y una de las máximas del derecho es que lo que el legislador interpretó, el lector no puede interpretar. O sea, hay cosas que están expresamente, taxativamente en la ley, que ahí nadie puede estar dándole una interpretación dudosa o equívoca. Hay palabras de la Biblia que Dios la puso tan clarita y tan expresa para que nadie se equivoque, para que nadie tenga duda, para que nadie le dé una interpretación así medio extraña ni confusa. Y una de esas fue este tercer bloque que está contenido en el versículo 15. Y se lo voy a leer. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, repito, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Esto es tremendo. O sea, no es que yo fui justificado, que fui bautizado, que voy a la iglesia, que diezmo y que me porto bien y que yo oro. No es suficiente eso. Esto es un requisito adicional y sin excepciones. Porque aquí la palabra no dice excepto tal o cual. No, dice exactamente: quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Entonces estamos ahorita, todos los días orando: venga tu reino, venga a nosotros tu reino, la cosmovisión bíblica, venga a nosotros su reino, estamos en el reino de los cielos, vamos a entrar al reino de los cielos. Pero si no lo recibimos como lo recibe un niño, no vamos a entrar a él. Entonces, esta frase o esta cita bíblica, este verso tiene que estar integrado a todo lo que hacemos diariamente, porque verdaderamente, hermanos, tenemos que entender a los niños, porque para recibir el reino de Dios como un niño, cuando mínimo tenemos que saber cómo actúan los niños, cómo se comportan los niños y cómo quiere Dios que tratemos a los niños. ¿Cómo vamos a nosotros saber cómo actúan nuestros hijos si aún viviendo en nuestra misma casa, a lo mejor están separados? Nosotros conocemos casos de aquí en nuestra iglesia y de otros sitios y hemos visto, y inclusive en nuestra familia, hijos que viviendo en una misma casa no tienen esa relación que Dios nos envía y que Dios permite y que Dios quiere que tengamos. Cuando nosotros vemos en las casas de hogares, y Victoria lo compartió muchísimo, yo lo compartí con ella cuando trabajamos en La Guaira, y Victoria tenía la responsabilidad de ser presidente del circuito de Longna, y visitábamos los albergues, las casas de abrigo. Entonces conseguimos ahí niñitos que ya no eran tan niños. Llegaron niños de 4 o 5 años y ya tenían 18, 17 años. Entonces era un depósito de niños y no era una casa de reinserción. Hermano, Dios quiere que nuestros hijos, que nuestros niños vivan en un hogar, no en una casa de abrigo, que vivan con una familia verdadera. Y lo podemos hacer, hermano. No es que porque tú eres profesional, porque tú tienes casa, porque no, ese no es el tema, porque el hogar no es el espacio físico. El hogar es lo que lo integra. El hogar es el amor dentro de la familia. Eso es lo que quiere Dios para con nuestros hijos, para todos, que haya amor entre nuestros hijos y nuestra familia, porque ahí sí se va a glorificar, ahí sí podemos hablar del reino de Dios, ahí sí Dios se va a hacer presente. Entonces, eso es verdaderamente importante, queridos hermanos, y por eso nuestro énfasis en este tercer bloque de la palabra, que tenemos que ser como niños, tenemos que ver como niños. Esa canción, yo no sé quién escribió esa letra, pero eso es tremendo. Esa canción que cantábamos antes acá cuando los niños salían, que tenemos que ser como niños. Mire, eso es una verdad. Eso no es un simple tema agradable ni de buen sonido musical.
Eso es un tema, de verdad, como dicen en el mundo, eso es un temazo, eso es algo bien importante que debemos digerirlo e internalizarlo, pero de verdad. Ahora, Victoria va a continuar con la parte de los testimonios, porque quisimos compartirlo y por eso le hicimos el énfasis inicial en los 3 bloques. Primero, el previo, el porqué de este sentir, o cómo se inició este sentir en nuestra iglesia para niños, en nuestra iglesia infantil. El segundo aspecto que queríamos compartirle era las enseñanzas de esta palabra, y ahora queremos enseñarle un pequeño aporte que nosotros vivimos en nuestra familia a raíz también de este movimiento y de este sentir espiritual, porque no solo es iglesia para niños, sino que nosotros fuimos los primeros sacudidos y los primeros tocados por todas estas palabras y por todas estas enseñanzas que nos estaba dando el Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy que celebramos, como decía mi esposo, el Día del Niño, y que decimos que tenemos que ser como niños, entonces nos preguntamos, ¿cómo son los niños? Y sabemos que los niños son puros de corazón, son dóciles, son tiernos, perdonan muy rápido y tienen una capacidad para adaptarse, para aprender, para amar. Nosotros vemos como los niños llegan a cualquier sitio y de inmediato ellos socializan. Mientras los adultos estamos pensando cómo lo hacemos, ya ellos socializaron, ya ellos se familiarizaron y sin protocolos, ¿cómo es que dicen hoy? Sin filtros. Sí. Los niños son auténticos, los niños son sinceros. Los niños normalmente no tienen cero prudencia. Si vamos al caso, hay que enseñarlos a ser prudentes, porque ellos lo dicen. Ellos lo dicen como está aquí en el corazón, como ellos lo sienten. Y por eso nosotros tenemos que buscar ser niños, tener ese corazón puro. En cuanto a nuestros testimonios, nosotros lo estructuramos, aun cuando en la medida que lo vayan escuchando se van a dar cuenta de que no fue que lo pensamos en la forma como lo estructuramos, porque Dios lo fue colocando en nuestros corazones. Lo único fue que en el momento que estuvimos preparando cómo lo podíamos transmitir, entonces lo estructuramos en los siguientes pasos. El primero fue antes de la pandemia. ¿Qué pasaba en nuestra casa? Mi esposo explicó de alguna forma qué pasaba aquí en Iglesia para Niños, a veces. Y en nuestra casa, antes de la pandemia, nosotros hacíamos altares familiares. Pero no teníamos una constancia de una hora, no teníamos una constancia de un tiempo. A veces lo hacíamos 1 hora, a veces lo hacíamos a otra hora, a veces llegábamos agotados, un día no hacíamos el altar. El altar familiar nos referimos a ese tiempo en que la familia conjuntamente lee la palabra, en ese tiempo en que escudriñamos juntos la palabra, en ese tiempo en que alabamos juntos, en ese tiempo en que discutimos la palabra en familia y con nuestros hijos, en este caso de nosotros con nuestras hijas. Como les decía, éramos irregulares. A veces estábamos agotados o a veces mi esposo y yo nos extendíamos, pero las niñas entonces estaban agotadas. Empezó la pandemia y inmediatamente este segundo punto es planificación. Dios puso en nuestros corazones una agenda. Eso fue el 12 de marzo que se inició la cuarentena oficialmente en Venezuela y nosotros el lunes ya teníamos una planificación. Nos empezamos a organizar y lo primero que Dios puso en nuestros corazones fue el altar. O sea que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Se decía, se especulaba y pensábamos que era así, 3 meses más o menos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en estos próximos días? Entonces nosotros dijimos el altar, el tiempo con Dios. Y así lo iniciamos. Durante la cuarentena, Dios ha ido moviendo esta planificación de nosotros. Y nosotros así lo hemos entendido. Ciertamente pensamos que Dios puso en nuestros corazones la planificación, pero Él la ha ido moviendo en el sentido de que el altar lo iniciamos al principio a las 4 de la tarde,
Luego lo coincidimos con una hora que las niñas tienen que encontrarse con el Ministerio de Alabanza vía online de nuestra iglesia. Y actualmente el Ministerio de Alabanza online pasó el tiempo de oración conjunta a las 6 de la tarde. Entonces ese es el inicio de nuestro altar familiar hoy en día. ¿Qué les queremos destacar con esto? Que nosotros priorizamos nuestro tiempo con Dios, que nosotros priorizamos el altar familiar en estos tiempos de pandemia y sentimos que fue Dios que así lo colocó en nuestros corazones. Es decir, hay propósitos. En estos tiempos de pandemia hay propósitos que no podemos decir, oye, no sabemos qué hacer, o nos aburrimos, o tenemos demasiadas cosas que hacer. Hay propósitos más allá de eso, más allá de la rutina, más allá del afán, que por lo menos en nuestro caso antes nos comía. Era un afán, era levantarse, correr el uniforme de las niñas, el desayuno y darle continuidad, dejarlas en el colegio, ir a trabajar, buscarlas. Era un afán tal que no había ese stock, como decimos, estructurado. Stock, llegó la hora del devocional. Stock, llegó la hora del altar. Y es lo que el Señor, en principio, empezó a trabajar en este tiempo con nosotros y que de verdad ha sido de gran bendición. En tercer lugar, múltiples actividades que querían desenfocarnos. Sí, dentro de la pandemia, ¿verdad? Habían una multiplicidad de situaciones que día a día pretendían desenfocarnos. Como les decía anteriormente, pues nuestra rutina se iniciaba a las 5:30 de la mañana. Ahora, en pandemia, se inicia más o menos 6 de la mañana porque ya las niñas tienen una rutina de clases, pero online. Y si nos descuidamos, pues esta rutina online y estas nuevas rutinas dentro de casa o parte en casa y parte afuera, nos pueden nuevamente volver a abrazar. Si nosotros no tomamos una decisión, si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos apercibidos. Por ejemplo, las niñas de nosotros tienen clase desde las 7 de la mañana hasta las 2:30. En el caso de Esmeralda, que estaba culminando primaria, a veces podía ser hasta más temprano. Pero adicionalmente a eso, en casa, actividades de música, actividades recreacionales, actividades deportivas. ¿Qué hicimos nosotros? Ciertamente, se puede hacer todo esto, pero preponderantemente la palabra del Señor, preponderantemente buscar a Dios, preponderantemente la palabra que leíamos, instruir a nuestras hijas en la palabra. Eso, desde que se inició la pandemia, Dios nos los dijo así, nos los dijo verticalmente, nos los dijo claramente y así nosotros lo entendimos. Como les decía, ha ido variando, se ha ido modificando dentro de la planificación del Señor, pero siempre con nuestro enfoque claro de que debemos estar en una búsqueda constante durante este tiempo. El cuarto punto fue, como les venía diciendo, empezamos a ejecutar el nuevo orden. ¿Qué aconteció? Que las niñas se adaptaron a esto. Les confieso que yo, afanada todavía durante esta pandemia, a veces llegaba la hora del altar y yo estaba en algún tema laboral o como abogada preparando un proyecto o en una agencia de viajes o en otra actividad que me distraía. Y a veces ellos se sentaban al principio de la pandemia en el altar y yo distraída en la computadora porque un cliente estaba esperando una cotización, porque tenía que presentar el proyecto o porque tenía que adelantar algo en la casa. Y todo lo que hacía yo durante esa hora me salía pésimo. A veces hasta se me borró el proyecto, a veces la cotización cuando ya la tenía lista para pasarla, algo sucedía o se me caía lo que yo estaba haciendo. Y empecé a entender que eso es un tiempo que se respeta, que es un tiempo que nosotros no podemos desenfocarnos, porque en definitiva Dios me fue mostrando que si yo primeramente tenía que ser, o mi esposo y yo teníamos que ser testimonio de las niñas. Y
Y luego empecé a entender que si nosotros privilegiamos los tiempos con Dios, todo lo demás va a fluir, todo lo demás se va a dar. Si nosotros no los privilegiamos, muy probablemente va a pasar lo que a mí me estaba pasando, que sencillamente no fluía. O llegaba tarde al altar, pero como en angustia, bajo alguna presión, y así no servía. Aprendimos durante este tiempo, como les dije, y las niñas se adaptaron a ello, y las niñas nos han enseñado ahora a que hay que darle un stock, o sea, stock a la vida en lo que llegan los tiempos que cada una o que cada uno hemos programado, bien sea porque son nuestros tiempos individuales con Dios, personales con Dios, o bien sea porque es el tiempo del altar, el tiempo de orar en familia. Como quinto punto de este testimonio, o mejor dicho, déjenme ampliarles un poquito este tema. En estos tiempos, le pasó a las niñas y con la mayoría de las madres y de los padres que hemos hablado, los niños han tenido un sinfín de tareas, exposiciones, preparación de dramatizaciones. Sí, los maestros se han puesto muy creativos. Preparación de maquetas. En el caso de nuestras niñas, competencias de cálculo mental, competencias de lo otro. Y nosotros nos dimos cuenta que hubo momentos en que pensamos que no podíamos. O sea, tuvimos ese confrontamiento. Oye, ¿cómo hacemos? ¿Cómo emparejamos la pandemia? ¿Cómo emparejamos todas estas actividades y al Señor? Pero el Señor nos ensanchó, el Señor nos mostró que sí se podía, que si confiamos en Él, sí íbamos a poder, como efectivamente sucedió. Lo privilegiamos a Él, empezaron a fluir todas las tareas, las obligaciones de las niñas, las obligaciones nuestras. No vamos a decir que hay una perfección total, porque sabemos que no. Igual, todos los días se presentan situaciones, todos los días hay tribulaciones, todos los días ellas pueden estar cargadas más o menos, o nosotros más o menos, pero siempre cuando vamos a los pies del Señor y privilegiamos estos tiempos de instrucción de la palabra a nuestras niñas, recibimos la respuesta del Señor. Viene la paz, viene la bendición, viene la victoria. El otro punto que les quería comentar es que no podemos dejar que estos tiempos, bien sean por estas clases online o por tantas situaciones que nosotros hemos generado, no permitan que no haya ese tiempo de instruir a nuestros hijos, de instruir a nuestras hijas. Y les comento que nosotros hemos sido sorprendidos por el Señor, porque de pronto llegó, no sé cuándo fue, porque no sabemos con exactitud, pero las niñas empezaron a levantarse a una hora determinada y ellas solas, sin que nosotros se lo hubiéramos dicho, empezaron a tener sus tiempos de intimidad con el Señor. Nosotros en ningún momento se lo insinuamos que ellas los tenían que hacer, pero sí las modelamos. Sí estaban viendo ellas a unos padres que estaban orando. Y eso entendemos pues que el Señor se lo puso en sus corazones y ellas empezaron a hacerlo. Preponderantemente hoy en día lo hacen. Se levantan a primera hora, a veces no salen del cuarto, pero ya al principio decíamos, pero no. Ahora sabemos, se despiertan antes porque ellas mismas colocan su reloj. Ellas primero han entendido, porque Dios se los puso en su corazón, que primero ellas tienen ese tiempo con Dios. Después salen, piden la bendición, desayunan, pero ese tiempo Dios se lo puso en el corazón que fuera así. Y nosotros le damos la gloria a Dios, de verdad que nos quedamos sorprendidos de lo que hace el Señor cuando uno decide definitivamente entregarle nuestra vida a Él. Amén. Como les decía, hubo este cambio en el corazón de nuestras niñas. A las 6 de la tarde, cuando llega la hora de
con el Ministerio de la Alabanza y luego nuestro devocional que lo hacemos como decir, ese es el inicio de nuestro altar, suenan alarmas por todas partes. Y ya sabemos, o sea, es como que sonara el timbre del colegio, algo así, en filita, pero nosotros no somos los que ponemos las alarmas. Es Dios que le puso a ellas en sus corazones que hay que respetar ese horario. Gloria a Dios. El sexto punto, para nosotros un consejo de oro, es entregar nuestros hijos a Dios. Y también quiero confesarles que a mí me costaba mucho. Mi esposo en ese sentido siempre ha sido, digamos, como más claro. Pero a mí me costaba muchísimo y yo sentía que ellas estaban protegidas, era cuando yo estaba allí. O sea, esa sobreprotección. Y un día que estábamos aquí, justamente en la preparación del encuentro de gracia, estábamos en un ayuno y una de las hermanas, el Señor la utilizó como instrumento para que nosotros entregáramos nuestros hijos a Dios. Y quiero decirles que yo sentía así como que no podía, que mi corazón se reventaba en esa entrega que le hice a Dios de mis hijas. Y más allá de eso, hace ya unos cuantos años, en esos días en que uno se deja abatir, que me desperté desganada, me desperté como con el ánimo un poco decaído, le pedí a Dios que me diera una palabra, pero yo le dije, Padre, una palabra reconfortante, una palabra que sea un refrigerio, una exhortación. No, papá, ahorita no, ahorita necesito una palabra que me refresque. Y el Señor me dio la cita de Isaías 54:12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncio, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y nosotros hemos entendido que es Dios el que está criando a nuestras niñas, que es Dios que las está instruyendo, porque nos los demuestra de muchas formas. Y nosotros vamos dejando vacíos, y nosotros humanamente cometemos errores todos los días, pero el Señor no. El Señor no se equivoca, y Él es el que las guía. Él es el que utiliza muchas formas para hablarles a ellas y que ellas entiendan que su vida no depende de mamá y papá, que su vida depende de Dios. Y que donde nosotros estemos o el día que no estemos, ellas van a tener es la protección y la guía de Dios. ¿Le damos la gloria a Dios? Amén. Otro consejo que también hemos entendido mi esposo y yo es modelarlas. Y cuesta, claro que cuesta, porque como decíamos, humanamente nos equivocamos todos los días. Pero podemos decir que hoy en día ellas ven a unos padres que buscan tener su tiempo con Dios. Pero también nos ven a las 5:30 levantados, 5:45, porque a las 6 estamos en el clamor de nuestro grupo cristiano apostólico. En el clamor online, bueno, porque Dios lo quiso así, pero estamos juntos en unidad, y cuando ellas se levantan, que vienen al desayuno, poniéndose el uniforme, encuentran a mamá y a papá, y allí es donde nos piden la bendición, clamándole al Señor. Los viernes nos ven allí otra vez. Hace 2 semanas, más o menos, nosotros se nos accidentó el carro, estábamos aquí, y bueno, tocó que empezó el tiempo de intercesión, estábamos arriba, estábamos con Javier, con el pastor. Y bueno, cuando nosotros no llamamos a las niñas, no les dijimos incorpórense, pero cuando nos dimos cuenta ellas estaban allí, online, vimos la cámara, mira, las niñas están allí, y nosotras no se lo dijimos, pero el Señor se los puso en sus corazones, porque nosotros decidimos que Él las va a instruir, porque nosotros decidimos apropiarnos de su palabra, sin dudas. Hoy en día no lo dudamos, sí teníamos, sobre todo yo, muchos miedos cuando fui mamá, pero hoy en día he entendido que es entregárselas a Él y ya no puede haber temores, porque Él va a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Amén.
en estos tiempos, dentro de toda esta instrucción, nosotros también aprovechamos para conocer más a nuestras hijas y darnos cuenta de vacíos que dejamos por estar afanados con ese día a día. El Señor nos los ha mostrado porque a veces ellas mismas nos los han confesado. Y en la casa tenemos un chiste que decimos lo que se entera uno en cuarentena. Pero bueno, ha sido gratificante. Obviamente a veces me quedo muda porque son esos vacíos que quizás uno no les da importancia, pero que en ese vacío ellas pudieron pensar, hacer una tremendura, algo que bueno, que decimos, pero la culpa fue mía o la culpa fue nuestra, porque dejamos esos pequeños vacíos y ahí ellas se pusieron creativas. Y todo en este tiempo nosotros hemos recibido enseñanzas online de nuestra iglesia, hemos hecho talleres, Familia y Reino, el antivirus, y esto nos ha llevado a ser más intencionales. Por ejemplo, en este momento están pasando cosas que pasan porque estamos en cuarentena y las podemos hacer porque hay una cuarentena. Ejemplo, las niñas tenían que preparar una exposición. Antes de la cuarentena las podíamos acompañar, las podíamos, su preparación, cómo lo hizo, la podíamos escuchar, pero lo que pasaba en el salón de clase no lo sabíamos. Ahora, como ellas tenían que exponer online, nosotros la podíamos ver y podíamos decirle, te ves segura, te ves insegura, sube el volumen, hazlo con naturalidad, sonríe, se te escucha muy bajito, esa parte la puedes decir de otra forma, con tus palabras. Nos reímos porque tuvieron que hacer dramatizaciones y la vestimenta, dejándole también su independencia, porque la idea no es caer en sobreprotección o más allá de eso, no podemos caer en idolatrar a nuestros hijos. Es instruirlos en la palabra del Señor, amarlos, pero no idolatrarlos, porque sabemos que muchas veces muchos padres caemos en esos errores. Y entonces, si caemos en esos errores, nuestros hijos son perfectos, nuestros hijos son los únicos que no se equivocan. Y cuando vienen a decir, mira, porque sabes que tu hija, porque sabes que tu hijo, no, imposible, la mía no. Pero es porque estamos pensando o los estamos idolatrando. Si nosotros no salimos de la idolatría y entendemos que son unas niñas más o unos niños más, o en un futuro unas mujeres más, unos hombres más, se van a poder equivocar y no los idolatramos. Pero tratamos de darle las herramientas para que cuando caigan, para cuando se equivoquen, sea con Dios que ellas se levanten. Porque como les decíamos antes, no sabemos si nosotros vamos a estar o no vamos a estar, pero Dios sí va a estar allí con ellas. Amén. Vienen las bendiciones, es el octavo punto que nosotros quisimos destacar de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque bueno, y nos hemos enfocado hoy en los estudios porque eso fue lo que como que trataba de cubrir el mayor tiempo, pero también fue un tiempo que nosotros quisimos aprovechar de gozo, de que ellas sintieran el apoyo nuestro. Y quizás porque antes, metidos en nuestro día a día, no teníamos ese tiempo de estar al detalle con ellas. Cuando estuvimos en el seminario de Familia y Reino, yo le decía a Jesús, ¿tú escuchaste lo que dijeron los ponentes? Que las novelas que les mandaban a leer a sus hijos, ellos las leían primero para ver qué era el mensaje que le estaban transmitiendo a sus hijos. Y ahí yo entonces empecé, levanten, ellas se quedaban viéndonos así como que mi esposo trabajando en la computadora, yo por aquí haciendo algún quehacer o con la lacto, entonces les decía, quítense los audífonos, mami, y vamos a escuchar toda la clase. Pero era por eso, vamos a ver qué le están transmitiendo, qué le están diciendo, y nosotros poder decirle, eso que te dijo la profesora, oye, está muy bien, o mira, vamos a confrontarlo con la palabra. Eso como que no es así. Yo creo que la profesora por ahí o el profesor por ahí como que, bueno, no, como que no es cristiano, mami. Mejor oramos por ellos, pero vamos a seguir haciendo esto, que es lo que nos dice la palabra. En años anteriores, hubo algún profesor que le hizo en algún momento a creer a nuestras hijas, a Esmeralda, que ella no tenía la capacidad, que ella no podía. Y en este tiempo, el Señor nos ayudó a darnos las herramientas para que ella entendiera que ella sí tiene la capacidad, porque no es lo que le diga el maestro o el profesor,
es que Dios le da dones, es que Dios le da talentos y que ella no puede permitir que nadie le venga a quitar la bendición que Dios les ha dado. Pero fue gracias a este tiempo que pudimos estar con ellas allí, el día a día, trabajando los detalles. ¿Y por qué les decimos que llegaron las bendiciones? Nuestras hijas, para la gloria de Dios, salieron muy bien en este periodo, pero no es por las notas per se. O sea, no es eso lo importante fue el proceso, lo importante fue lo que vivimos, lo importante fue lo que compartimos, lo importante era que, bueno, hoy hay una competencia, pero entonces vamos a poner la alabanza de hoy puede ser un gran día. Y era una forma de que se fueran los miedos, se fueran las angustias, claras de que puedes ganar o puedes perder en la competencia de cálculo mental, pero hiciste tu mejor esfuerzo, porque eso es lo que dice la palabra, que tienes que esforzarte y ser valiente. Lo hiciste como para Dios, eso es lo importante. Ya si ganas o no ganas en la competencia va a pasar lo que Dios quiera que pase, pero tú hiciste tu mejor esfuerzo, tú lo hiciste para Dios. Y hay una respuesta del Señor, eso también hemos tratado de transmitírselo, siempre va a haber una respuesta del Señor, quizás no es la que nosotros queremos, pero va a haber una respuesta. Y, por ejemplo, una competencia, puede ser que la ganes o no la ganes, pero viviste la experiencia, pero te puliste en este tema, pero aprendiste, pero lidiar con un carácter en una competencia, el ver cómo se va la internet y qué vas a hacer. Te vas a desesperar, te vas a contrariar. Justo cuando la profesora me iba a decir lo que le pregunté, se cayó. Entonces teníamos dos opciones y sí pasaba a veces. Nos desesperábamos, a veces nos contrariábamos o se contrariaban, pero veníamos a los pies de Dios y se retomaba. De alguna forma se retomaba. Nuestras hijas, a raíz de todo esto, fueron reconocidas recientemente y la gloria y la honra se la damos a Dios y ellas saben que la gloria es para Dios. Hubo un reconocimiento del municipio y para la gloria de Dios nosotros pudimos vivir con nuestras niñas esta bendición que el Señor nos dio. Finalmente, hay dos cosas. La carrera está empezando. Nosotros estamos en ese estudio. Nos falta mucho, todos los días nos equivocamos, tenemos diferencias en muchos aspectos. Estamos claros y de acuerdo que Dios tiene que preponderar en nuestra vida. Lo demás, Dios nos está tallando día a día y estamos creciendo como padres, creciendo con ellas. Hay una buena noticia, una más. La guinda, decimos nosotros, que el Señor nos los dijo anoche, pero nosotros sabemos que nos los dijo para compartirlo con ustedes. Nosotros llegamos ayer ya un poco tarde, estábamos acá en la iglesia y nuestras niñas en la tarde tuvieron a las 4 una reunión de intercesión con un grupo que pronto también aquí en nuestra iglesia vamos a hacer esos talleres de intercesión. Y bueno, estábamos allí entre la cena y se nos acercan y nos dicen, mami, ¿tú sabes que estuve escuchando hoy en las redes que la profesión de mamá y papá es la única que te dan el título antes de que estudies? Antes de graduarte ya te dan el título de mamá y papá. Y nosotros, oye, ¿verdad que sí? Y después vienen cada una y nos abraza. Yo estaba en la cocina, mi esposo estaba en el cuarto, estábamos con mi mamá también. Nos abrazaron cada una y nos dijeron gracias. Gracias porque nosotros sabemos que todos los días ustedes hacen lo mejor por ser los mejores padres, la mejor mamá, el mejor papá. Y salieron corriendo al cuarto a decírselo a mi esposo. Y yo les digo, pero eso se los mandaron a decir hoy, en ese taller de intersección que hicieron, les pidieron que hicieran eso. Y ellos dicen, no, mami, no nos dijeron nada. Y todavía volvíamos a insistir, pero fue que se los dijeron que como era una parte del ejercicio de hoy, no, mamá, nadie nos dijo nada que les dijéramos eso. Entonces nosotros entendimos una vez más y les tenemos que pedir perdón, porque pensamos y seguimos creyendo que el Espíritu Santo no les habla a ellas, y sí les habla.
Y eso es un mensaje para todos nosotros, como mamás, como papás, como representantes, como responsables, solos, a veces ha tocado la mamá sola, el papá solo, la tía sola, la abuela sola, el abuelo solo. No importa, pero el Señor nos dice que Él nos va a respaldar porque está viendo que nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo. Es lo que tenemos que hacer, es nuestro consejo final. Hagamos el mejor esfuerzo y el Señor nos va a respaldar. Amén. Amén. Gloria a Dios. En cuanto al altar familiar, brevemente les comento que el Señor lo estructuró en nuestra casa. Leemos en plena alabanza, leemos el altar, leemos el devocional del día, vamos haciendo las oraciones con el ministerio de alabanza, el devocional que le corresponde en el día a la iglesia, lo leemos, lo escudriñamos, en el cuaderno cada uno escribe qué le dijo Dios. Las tres preguntas las hacemos, las compartimos, conversamos, escudriñamos, escuchamos alabanza, si así está dentro del chat que nosotros vamos con el ministerio de alabanza, y finalmente hacemos una oración cada uno. Esa es la forma como el Señor ha puesto nuestro tiempo con Dios. Concluimos con la bendición sacerdotal. Esta bendición nos la recomendó el pastor Bencomo, pero nosotros pensábamos en ese momento, cuando el pastor Bencomo decía, entre tantos talleres, pensábamos que era ellos que habían logrado que sus hijos buscaran a Dios porque eran pastores, porque eran ungidos, porque eran hombres de oración. Pero hoy en día nos dimos cuenta que no es así, que no solamente es para los pastores, es que nosotros podemos ser mujeres y hombres de oración, mujeres y hombres entregados a Dios. Y tomamos este consejo de la bendición sacerdotal. Invitamos a nuestras niñas, a Victoria y Esmeralda, para hacerles la bendición sacerdotal, como la hacemos al finalizar nuestros altares. Número 6. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: Victoria y Esmeralda, Jehová las bendiga y las guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Y pondrá su nombre sobre los hijos de Israel y él las bendecirá. Amén. Amén. Luego seguimos con Salmos 1. En la forma siguiente: bienaventuradas Victoria y Esmeralda, que no han andado en consejos de malos, ni han estado en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hacen prosperará para siempre. Amén. Finalizamos con el Salmo 91, que es el que Dios ha puesto en el corazón de nosotros últimamente en estos tiempos, pero no es decir el Salmo 91 porque lo vamos a decir al caletre, o sí, ya prácticamente lo hemos memorizado, sobre todo ellas, pero es apropiándonos del Salmo 91, apropiándonos de esa palabra, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde a veces puede venir el miedo. Nosotros nos hemos apropiado de este Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y del dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él está yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. 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 Vamos a invitar a todos los pocos niños que se encuentran hoy aquí. Vamos, por favor, que se pongan aquí. Nia, Kelly, adelante, con el distanciamiento. Vamos a orar por nuestros niños y por nuestras niñas. Por allá hay 2 chiquitas. Y vamos a orar no solamente por ellos. Vamos a orar imponiendo nuestras manos hacia ellos como una representación de nuestros niños del Grupo Cristiano Apostólico, como una representación de nuestros niños y niñas de Venezuela. Amén. Gracias, Padre Eterno, por este tiempo, Padre Santo. Gracias por este momento, Espíritu de Dios, y gracias por haberte hecho presente acá delante de nosotros, Señor. Gracias por estos niños, Padre Santo. Sabemos que tú los quieres de manera especial, Señor. Sabemos que son tus protegidos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como Padre a no ser obstáculos, Señor. Ayúdanos a no ser obstáculos entre tu relación contra nuestros niños, Señor. Ayúdanos más bien a facilitar esa relación tuya con nuestros hijos, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Ayúdanos, Señor. Revélanos, Señor. Revélanos de tu necesidad, Señor, de hablar, de que podamos todos los días, Señor, llevar tu palabra, orar por ellos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en estos niños y en los niños de toda la congregación, Señor. Glorifícate en todos los niños de Venezuela, Señor, Señor, Señor. No permita más niños abandonados. Ayúdanos, Señor, Señor. Acaba con los maltratos infantiles, Señor, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, Señor. Ayuda a todos los niños, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios eterno, en el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Señor, trae una protección especial para todos nuestros niños, Señor, para todas nuestras niñas, Padre. Los que se encuentran en hogares, Señor. Los que por distintos motivos, Señor, no están en su casa con sus familiares, Señor. Protégelos, Señor. Provéeles, Señor, instrumentos para que les lleven tu palabra, Señor. Provéeles de hogares, Señor, Señor. Señor, llena a todos los niños de tu amor, Señor. Llévate, Señor, toda herida de sus corazones, Padre grande. Señor, enséñanos, Señor, a ser padres y madres conforme a tu palabra, Señor. Conforme al diseño que tú has creado, Señor. Levanta familias, Señor, conforme a tu diseño, Señor. Señor, que ningún niño se quede sin recibir tu palabra, Señor. Que ellos sean instrumentos tuyos, Señor. Bendícelos, Señor. Levanta, Señor, una generación que te sirva, Señor. Una generación de discípulos, Señor. Una generación de servidores tuyos, Señor. Utilízanos, Señor, como madres, como padres, representantes, responsables, maestros, maestras, Señor. Para que seamos instrumentos, Señor, llevándoles tu palabra a nuestros niños y que tu palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones para siempre, Señor. Amén. Juntos.
Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. A menos que un hombre se convierta y sea como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Vamos a adorarle. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día, día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Dios. Exáltale. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre, tu nombre, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre, dilo tú. Sobre todo es. Eres digno de alabar. Todo mi ser, y mi ser dirá
cuán grande es Dios. Solo voces. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Quiero escucharlos ustedes. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Verán cuán grande es Dios. Oh, una vez más. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este servicio. Agradecidos por la administración de tu palabra, agradecidos porque vinimos de una manera y tú hoy nos has ministrado tu palabra viva, tu palabra eficaz, tu palabra que no regresa a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual tú le enviaste a nuestras vidas en el día de hoy. En tu nombre agradecidos por todo, Padre. Gracias. Amén. Quisiera que se sentaran un momentico. Y entiendo que hay personas que nos visitan por primera vez. Si pueden levantar su mano. Bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios, Dios nos bendice. Entiendo que hay unos misioneros también por acá. Pero quisiera saber si estas dos damas que están acá adelante, vienen tres. ¿Y quién más? Disculpen. Ok, tres damas. ¿Vienen de alguna otra congregación? ¿Sí? Las tres vienen de otra congregación. ¿No? Mi hermana, ok. Quisiera entonces que pasara por acá al frente, por favor, o allí, si se puede poner de pie. Y entonces vamos a orar. Yo le voy a pedir a mi hermana Aurora, que está cerca, para que ore por ella. Vamos todos a orar por esta señora que viene hoy. La palabra de Dios nos dice que esta palabra de Dios se reveló a aquellos lugares que estaban en tinieblas, en sombras y en regiones de muerte. Y luz resplandeció sobre ellos. Y así fue sobre cada uno de nosotros. Hoy hay una oportunidad para ella. Entonces, el nombre de Jesucristo ha sido glorificado en el testimonio de estos hermanos que han puesto por obra la palabra. No solamente la leyeron, no solamente la entendieron, sino que la llevaron a la práctica y entonces vemos fruto en unas hijas que, como ellos mismos dijeron, pronto serán unas mujeres adultas, pero este tiempo de crianza, estas bases, estructuran una personalidad que las va a acompañar toda la vida. Amén. Entonces, oramos por esta señora. Padre, gracias por la vida de esta dama que hoy llega a este lugar por primera vez. Gracias por su vida. Padre, a ti llegaron muchas mujeres en muchas situaciones, oprimidas, acusadas, esclavizadas. Otras te sirvieron con corazón sincero, otras se alegraron cuando te vieron. Pero hoy llega esta mujer mayor, Padre, y tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú eres pan de vida. Y tú eres capaz de transformar el desierto en verde pasto y la sequía en verdor, en ríos, Señor, que fluyen. Envía esa palabra, Señor, de vida sobre esta alma que viene hoy en necesidad delante de ti.
Oh bendito Dios, tú has dicho que si reconocemos que tú moriste por nosotros, por nuestros pecados, si reconocemos que solo necesitamos tener fe en nuestro Salvador, tú puedes hacer maravillas. Te rogamos para que esta vida de esta mujer renazca, como le dijiste a aquel Nicodemo, que ella pueda renacer del agua y del Espíritu, a fin de que en ella puedan manifestarse tu gloria. Y otra pueda ser entonces la vida de esta mujer. En tu nombre, Jesucristo, muchísimas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes escucharon a mis hermanos que decían y compartían, bueno, en la mañana estamos orando en el grupo tal, y luego a las 6 tenemos el altar, y entonces tenemos el reto, y ustedes dirán, bueno, ¿dónde sale toda esa cantidad de actividades? Bueno, hay un chat a través del WhatsApp de Familias S.A., que si usted está interesado en participar, usted llama a la hermana Tamara de González, que es la secretaria pastoral, durante la semana, y ella toma sus datos y lo incluye en ese grupo. ¿Cuál es la intención? De que aun cuando no tenemos este espacio físico, lo que Dios necesita es que usted y yo estemos dispuestos. Más nada. Y recordamos entonces que una de las cosas por las cuales Dios nos está pasando por un proceso de restauración, es porque estamos más enfocados en la obra que en Él. Y Dios nos enseñó que primero es Él y luego la obra. Entonces, esos altares de oración son lugares donde vamos a Él para aprender de Él. No para debatir, no para contender, no para discutir, no para escucharlo a Él. Y entonces en ese tiempo de oración, en ese tiempo de búsqueda de su presencia, Él nos va transformando como lo hizo con Jonás y como lo puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Entonces están invitados todos al chat de la Familia S.A. La intercesión es a las 6 de la mañana. Igualito a las 5:30, parece que no duermen, pero sí duermen. Pero a las 5:30 están pasando el mensajito para que nos paremos y oremos. Los que no podemos, yo confieso que tengo problemas serios con las conexiones, pero aquellos que tienen la bendición del Wi-Fi, háganlo. Es una gran bendición. En la mañana, a las 9 de la noche, están los altares, de lunes a domingo. Así que tiempo hay para edificarnos unos a otros. Amén.